Bueno, es un gusto como siempre volverlos a saludar. Arrancamos una nueva emisión de Pregúntale a Contacto Deportivo. Como siempre, para quienes son nuevos en el canal, les explicamos más o menos qué es lo que estamos haciendo. Tenemos un segmento una vez por mes en donde dejamos una plantilla y lo respondemos regularmente los miércoles. Hoy vamos a hacer una excepción a la regla y va a ser el día viernes. O decidimos el día viernes responder estas preguntas. Así que arrancamos. La primera pregunta es de Edgar Ramírez. Buenas noches, mi pregunta es la siguiente: ¿existe todavía el equipo de tipografía nacional y por qué la selección nacional de Guatemala en categorías menores no realiza campamentos en los Estados Unidos? Hay buenos prospectos para incluir en las convocatorias. Saludos desde Utah, felicitaciones, buen trabajo. Bueno, muchas gracias. Un gusto nuevamente volverles a saludar. Y dentro de esto está definitivamente aquello muy particular que en ese sentido, pues a la altura de lo que estamos haciendo, esta primera relación, pues nos aparece el buen amigo Tommaso Alimelli desde Italia. Vamos a conversar más adelante con él, pero es muy importante esa pregunta desde Utah, porque hay muchísima gente que ha nacido en Estados Unidos, pero que es de padres guatemaltecos. Y entonces, si se articula y organizan las cosas, tendría que ser un aprovechamiento. Y lo de tipografía nacional, con aquella frase en latín, requiescat in pace, que quiere decir descanse en paz, ya no existe. Lamentablemente, el equipo albirrojo, que llegó a ser un grande y a disputar el que en un momento o un tiempo se llamó el clásico de antaño con Municipal. Isabel Amperes, buen día, don Gustavo y José Pablo. ¿Es cierto que desean nacionalizar a Gambetta Díaz? ¿Cómo lo ve? ¿Es correcto? ¿Es posible? ¿Él accedió? Y la otra pregunta: en toda su trayectoria de la vida, ¿usted ha vivido algo parecido? ¿Algo que suspendiera todo? ¿Algo tan grave? ¿Algo como el terremoto? ¿Qué ha sido lo más difícil que ha vivido? Pues estamos en la experiencia compartiéndola a ustedes y nosotros. Con las particularidades de este 2020, yo no había pasado por algo así tan extenso, prácticamente solo cumpliendo con producir los videos y las emisiones de Deportes Nuevo Mundo y después guardados en la casa. Así, y en el caso de José Pablo, con lo que tiene redes, a su cargo de redes sociales en Nuevo Mundo. Y respecto a lo de Gambetta, pues efectivamente se han sumado una serie de factores. Ahora todo suspendido definitivamente, porque recuerden que a través de un acuerdo presidencial sí se puede dar margen a que alguien que junta la cantidad de años, pero no totalmente consecutivos, porque acuérdense que él en una parte de su suspensión, cuando jugó para Antigua, en la primera etapa se regresó a su país al estar suspendido. Ahí lo trajeron de una empresa que tiene una serie de campos, etcétera, y sí se puede, no es ilegal. Y él, desde luego, de mil amores, o sea, nos lo dijo. Seguramente don Isabel no captó ese par de videos que hicimos sobre Gambetta, y el segundo precisamente sobre ese tema de la nacionalización. Vini Cruz, buen día. A su criterio, en base a su experiencia, ¿qué formato sería más beneficioso para el desarrollo del fútbol nacional? ¿El formato de las ligas europeas, a ida y vuelta, con más equipos? ¿El formato de la Superliga Argentina, con bastantes equipos y a una sola vuelta? ¿El formato mexicano, con una sola vuelta y con fase final? ¿O el actual formato del Campeonato Nacional? Felicitaciones y saludos a ambos. Pues muy, muy profunda y aparte de los ejemplos, su pregunta. Yo pienso que dentro de todo el formato actual es de lo más pasadero, se podría decir. Hubo un tiempo en que se realizó a 3 vueltas y eso sí, eran 10 equipos, entonces hacían 27 partidos, y la tercera vuelta se hacía por sorteo o posiciones de las anteriores 2, y entonces la condición de local. Así se tenían 4 locales o 5 localías y el resto de visita. Esa era una buena fórmula. Ahí, por ejemplo, salieron campeones el equipo de Aurora en los 66-67, estuvieron con esa fórmula. Lo de Europa aquí es inviable, y no solo aquí en Guatemala, sino en América, porque allá sí está la costumbre de todos contra todos y que el campeón es el de más puntos. Eso no entraría acá, porque acá ya está absolutamente probado que la gente va solo con lo que están ahí arriba y a veces ni con ellos. Walter Rodríguez, Gustavo y José Pablo, me gustaría que buscara al equipo de Rabinal, segunda división de Salamá B, ya que cargan a un delantero que no habla y no escucha, y los padres lo abandonaron, su abuela le da su estudio, sería bueno que lo buscaran.
Sí, es un tip ahí muy, muy humano y aparte algo singular. Tendríamos que tener a la par seguramente a alguien que maneje el lenguaje de señas para poder tener alguna relación con él, pero vamos a hacer el esfuerzo cuando ya se comience, Dios mediante, un corto plazo, no tan largo, a normalizar las cosas y ya nos podamos desplazar, como ya le di incluso alguna idea a José Pablo de lo que pretendemos hacer al final de estas restricciones que bien impuso el gobierno de la República. César Armando Orozco Fuentes, ¿y qué pasará con la primera división? Que Dios los bendiga. Pues entre miércoles y jueves se dio un remesón así. Yo lo califiqué en el video de jueves, o sea de ayer, como una especie de tsunami, que a nivel de Liga Nacional, pues 7 equipos dijeron cancelemos el torneo, 4 dijeron esperemos y seamos cautos, otro dijo ni un lado ni otro. Hablando de este último caso de Malacateco, de los 4 que dijeron esperemos, pues los 2 más ganadores y los 2 más ganadores de los que están vigentes, Xelajú con 5 y Antigua con 4 coronas, y lógicamente el resto fueron los que encabezados por el 2 veces campeón Guastatoya, una vez campeón Cobán Imperial, pues decidieron optar por la cancelación. Ya en cosa de hora la federación dijo vamos a seguir las pautas de doña CONCACAF y cada liga, ya que la CONCACAF dijo hasta junio, y entonces por esa ruta está la situación de la Liga Nacional y de todas las ligas, incluyendo la de fútbol playa, la futsala, adscritas a la Federación de Fútbol. Hugo Roberto Monzón Godínez, don Gustavo, buena noche. En el básquetbol de los Estados Unidos, ¿qué equipo ha sido el más ganador? Saludos. Pues es un tete a tete ahí entre los Celtas de Boston, los Celtics, y los Lakers de Los Ángeles, 17-16 en las coronas, así que y eso que hubo una etapa en que los Celtas le ganaron hasta con el nombre a los Lakers, pero los Lakers han tenido consistencia y han ganado lo suficiente para ponerse, eso sí, no se han movido porque después aparecieron otras realidades como San Antonio, como los Bulls, como los Guerreros de Golden State, y que no han permitido que cualquiera de los laguneros que ahora están ultra reforzados con LeBron puedan obtener la 17 y empatar a los Celtas. Marco Vázquez, don Gustavo y José Pablo, porfa, si nos regala 2 reseñas de las 2 glorias deportivas guatemaltecas que fallecieron este mes, y si da para más la anécdota de Brindisi con relación a Ricardo Clark. Bueno, Ricardo Clark fue un guatemalteco que ha tenido la oportunidad de jugar en la primera división del fútbol argentino con el equipo de Huracán, y en esa formación de Huracán comenzó a jugar Brindisi, antes de pasar después a Boca Juniors, etcétera. Entonces se llegaron a conocer un pibe de Brindisi con alguien que ya estaba fogueado y que llegó a hacer goles incluso en la primera división de Huracán, que se lo llevó en la década de los 60, en 1966-67. Ahí en algún momento les voy a mostrar algunos de los gráficos de Argentina donde está precisamente Ricardo frente a la tribuna del equipo del Globito festejando. Y respecto a lo de Henry Beresford, Stokes Brown y también Juan José Puntaza y Cepi, lo de Henry, pues muy bueno en la cancha, llegó a ser capitán de comunicaciones, jugó también para universidad y desde luego formó parte del legendario grupo de 23 que logró el único Norseca en 1967, que se acaba de cumplir otro aniversario. Él falleció en el mes del aniversario, justamente porque fue en marzo, el 19 de marzo, día del Señor San José, cuando se obtuvo esa corona única en la historia del fútbol de Guatemala a nivel de fútbol mayor de CONCACAF. Y en el caso de lo que hizo en aulas, impresionante. Él fue el mejor estudiante de la Facultad de Medicina en todo su recorrido de estudiante acá. Lo fue también cuando fue en procura de la especialización del posgrado, como se llama también, a Estados Unidos, y se convirtió en un neurocirujano de verdad de lo más prestigioso. Trabajó incluso 45 años de su vida, muy exitosa para el Ministerio de Salud y particularmente en el San Juan de Dios, buena parte de eso. Y en el caso de Juan José Puntaza, yo lo considero pues el ciclista más completo.
Él ganó incluso títulos de montaña, era un gran rematador de pruebas, o sea, un sprinter muy técnico. Ganó la Vuelta a Guatemala el 63, la edición 7, corrió 8 vueltas, ganó 12 etapas, o sea, de verdad, yo que tuve el privilegio de tratar a ambos, de verdad que son dos de verdad inmortales del deporte, uno en fútbol y otro en ciclismo, que nos han abandonado. Eric López, don Gustavo y José Pablo, ¿considera que se da por finalizado el torneo nacional y nombren a Comunicaciones campeón? Saludos. Eso ya requiere escatimpache también, porque ya con lo que pasó entre miércoles y jueves, eso ya no se va a dar. Lo único que digamos, que esperamos que no sea así, que la situación no se arregle, y entonces habría que tomar una decisión, porque se tiene hasta el tope de junio, incluso una reprogramación partiendo de 9 de mayo hasta 28 de junio, que sería el tope de la fecha establecida por CONCACAF, pero lo de Comunicaciones campeón por esa ruta todavía no está, ni va a estar, creo yo, en la agenda de los directivos. Una pregunta muy similar a la que nos hace Mike. Buenas noches, don Gustavo. ¿Cree que es conveniente que se termine ya la temporada de clausura? ¿O que se puede hacer para dictar un campeón? ¿O que se juegue ya las finales con los que ya están clasificados? Si todo eso se queda stand-by, si estamos hablando de una posible reactivación 9 de mayo y platicamos con ustedes prácticamente en 27 de marzo, eso nos queda prácticamente un mes y medio, virtualmente un mes y medio, y ahí muchas cosas pueden pasar. Ojalá que sea en el sentido positivo de contener la pandemia, que no se vuelva pandemia acá, como sí lo es donde, por ejemplo, ya con las noticias de jueves se supo que 2 prestigiosas personas guatemaltecos fallecieron en Nueva York. Javier Maldonado, saludos, don Gustavo, saliéndome del ámbito deportivo, pero ¿cómo veo que usted es devoto de las tradiciones católicas? ¿Recuerda otra oportunidad donde hubo una celebración de Semana Santa atípica como la de este año? No, en lo absoluto. Yo pienso, según me ha contado Miguel Álvarez Arevalo, pues suspensión de cultos en la época liberal de Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Pero así como ahora, en que después del segundo domingo de Cuaresma se detuvo todo, no, definitivamente. Siendo católico o no católico, porque conozco muchas personas de denominaciones evangélicas que admiran mucho los cortejos procesionales y la magnitud y magnificencia, etcétera, aparte de la calidad de las imágenes, etcétera, de cómo se esculpieron y cómo se presentan los adornos, etcétera, pero jamás, y ojalá que esta sea la única, que en ese campo y abarcándolo todo ocurre en lo que nos quede de vida, no solo a nosotros, sino a generaciones futuras. David Osorio, buenas noches, don Gustavo y José Pablo. ¿Cree usted que hay una diferencia entre la selección que jugó contra Costa Rica hace un año y la que jugó contra Panamá? Pues yo pienso que sí. Pareciera ser el mismo, porque es el mismo técnico, una base de jugadores que está desde Heigen, Gallardo, etcétera, Pinto, que son casi inamovibles. Pero aquí entró con un punch tremendo. La de el Tolo Gallego supo aprovechar errores y no se pudo concretar. Ellos sí lo hicieron, y entonces hay que recordar también que en ese partido, que también se los cubrimos con José Pablo para Contacto Deportivo, pues ahí Heigen hizo la diferencia. Mientras Chincota anotó allá, Heigen no permitió que le anotaran los ticos. Entonces quedó registrado un 1-0 a favor nuestro y el otro el 0-2, pero en funcionamiento creo que no varió mucho. Lo que cambió radicalmente fue el crear más jugadas y definir por lo menos alguna. 2 preguntas similares. Elio López nos pregunta, ¿qué pasó que ya no comenta en los canales nacionales? Y la segunda, Francisco Achtum, don Gustavo y Corado, ¿qué pasó con él? En la misma ruta, sí, pues tenemos una relación con los canales para los eventos internacionales, y ahí sí nos, es la frase que nos chupó la bruja, dijo aquel, porque fíjense que teníamos lo del preolímpico con CONCACAF, que fue cancelado para que calificaran las 2 para Tokio, que es Tokio 2021, luego el campeonato de futsal y también se canceló, y la Euro se pasó para el otro año, y la Copa América, que también estaríamos ahí, se canceló, y los Juegos se pasaron para... Así que nos quedamos
con una etapa de vacas flacas de estar con ustedes a través de la pantalla chica. Pero el otro año va a ser próspero para ambos. Ya para finalizar tenemos las últimas preguntas. Jeremías Alfredo Rabanales, más o menos es similar a lo que ya nos han preguntado y hay muchas que se repiten, por eso pueda leer esta última de ese tema. Buenas noches, don Gustavo José Pablo. ¿Cuál sería la decisión idónea a tomar por parte de la FEDEFUT en relación al torneo? Yo pienso que la que han tomado de esperar, avalar y consolidar lo que CONCACAF determinó en el inicio de la semana, que es dar margen a que las ligas puedan terminar sus torneos, salvo el que ya lo canceló, que es El Salvador, o caso de Nicaragua, que le había parado y después 9 de sus 10 equipos pidieron que se reactivara y están jugando a puerta cerrada, que cada vez es un mundo, ¿verdad? Lo único es aquello de priorizar, pienso, la salud y la vida de las personas, y en ese sentido, concretando, pues prácticamente es la espera que ya se comenzó a hacer y que podría llevarnos hasta el 9 de mayo con una reactivación, así que hasta el otro mes. Así es. No, todavía tenemos dos últimas. Maco Mateo y esa era la antepenúltima. Es que tenemos muchas más, pero se repiten lo mismo. ¿Qué va a pasar? Si se va a disputar siempre el torneo. Maco Mateo y el estatus legal de Papa. Él tiene que conocer del juzgado de Quetzaltenango al no aceptarse la medida sustitutiva anterior, a ver qué deciden, si por la reincidencia en su delito de violencia intrafamiliar, pues puede recibir un castigo que represente la pérdida de la libertad. Y la última pregunta es de Mario Alfredo García Escobar. Una pregunta, Gustavo. ¿Contra quién el Grillo Roldán reforzó a Rojos? ¿En qué año? Atentamente, Mario García, desde Santa Mónica. Bueno, él lo hizo varias veces, cuando él jugó también para Comunicaciones, etcétera. Era, digamos, de los preferidos cuando se daba ese tipo de apariciones, que normalmente han sido Comunicaciones y Municipal los que más intervinieron a nivel internacional, y Jorge Roldán Popol pues tuvo ese privilegio junto a Guaito de León, por ejemplo, de los que recuerdo, de tener esa posibilidad de estar, que jugaban para otro equipo. Con el caso de Guaito de León lo hacía cuando yo lo recuerdo y lo vi, con tipografía nacional, y reforzó sobre todo al equipo Escarlata. Hay que recordar también que su padre, Fero Castellanos, también fue una figura así, que jugando para un equipo era de los prioritarios refuerzos para los más ganadores del fútbol a nivel histórico. Bueno, con eso sí ya finalizamos. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Primero Dios, nos vamos a volver a ver en este formato si todo sale bien. El último miércoles del mes de abril estaremos de regreso con este Pregúntale a Contacto Deportivo, y esperemos que pues antes ya tengamos buenas noticias en las que podamos salir y darle cobertura directamente en los equipos y poder regresar a los viajes que ya nos están haciendo falta. Desde luego que en este caso sería miércoles 29 de abril, porque los domingos son 5, 12, 19 y 26, más 3 para miércoles 29. Así que muchas gracias.